Y es que el uso de energías limpias no solo es amigable con el ambiente, también lo es con la economía familiar. Veamos por qué. Ante los graves problemas de contaminación ambiental que han propiciado el cambio climático, llegó la hora de considerar formas de generación de energía limpias, como lo es el uso de paneles solares para producir energía eléctrica. México es uno de los 5 países en el mundo con mayor atractivo para el aprovechamiento de energía solar, ya que se encuentra en una zona privilegiada y recibe una importante radiación solar durante todo el año. México en particular tiene un potencial solar aproximado de unos 5.5 kilowatts hora por metro cuadrado al día. Por darte una idea de este potencial, es casi cercano al doble de lo que tienen países en el hemisferio norte, que están ya aprovechando la radiación solar, como en Estados Unidos, en España, Europa en general. El consumo doméstico en México tiene un promedio per cápita de 20,000 kilowatts, lo que es bajo comparado con otras naciones del hemisferio norte. La tecnología de paneles solares puede ser viable para la economía familiar si el consumo excede este promedio nacional. Un cálculo hecho así muy a grosso modo, se requiere aproximadamente unos 10 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos por habitante para satisfacer todas las necesidades de energía eléctrica al año. Eso con los niveles de consumo actual. Suponiendo que un hogar mexicano promedio de 4 integrantes cuenta con un refrigerador, 9 focos, 2 televisores, una lavadora, una licuadora y un microondas que consuman cerca de 400 kilowatts hora al mes, estarían pagando cerca de 1,047 a 1,109 pesos al bimestre, por lo que podría considerar la instalación de paneles solares. Es una familia de alto consumo. Claramente le conviene la instalación de paneles fotovoltaicos. Si se están pagando más de 1,000, 2,000 pesos al bimestre por consumo eléctrico, sí les sería muy útil la instalación de paneles. El problema es el costo inicial, que es una inversión alta. Recuperar el costo de esa instalación se llevaría algo de tiempo, sin embargo, los beneficios ambientales se estarían aplicando de inmediato. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.